Hola, bienvenido al curso básico de manipulación de alimentos. Emprenderemos este camino juntos para que aprendas todo lo relacionado con la manipulación higiénica de los alimentos. Trabajaremos juntos para asegurarnos de que las medidas de higiene se ejecuten de manera correcta. Sus actividades como manipulador de alimentos son: primero, evitar contaminaciones en los procesos. Segundo, conocer los peligros que pueden afectar a los alimentos. Y tercero, aplicar las medidas de higiene. En este curso vamos a hablar de las medidas higiénicas y prácticas que siempre deben realizar en su rutina de trabajo. Hablaremos también de los detalles que no se pueden olvidar en los procesos. Lo primordial y principal será que conozcas el concepto de buenas prácticas de manufactura o BPM. ¿Qué son entonces las buenas prácticas de manufactura? Son todos los principios básicos y prácticos generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la operación o producción. En este caso, evitaríamos la contaminación de los alimentos y ofreceríamos productos a nuestro cliente inocuo y con calidad. Te informamos de los objetivos primordiales de este curso. Primero, concientizar a los manipuladores de alimentos sobre los peligros que conlleva la contaminación de los alimentos. Segundo, conocer las causas que provocan intoxicaciones alimentarias. Tercero, aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. Y cuarto, realizar una correcta limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones. Quinto, llevar a cabo un adecuado aseo e higiene personal. Sexto, tener conocimientos de los autocontroles para garantizar la higiene de los alimentos. Y séptimo, cumplir la legislación sanitaria vigente para los manipuladores de alimentos. El acceso a este curso es completamente gratuito. Lo puedes encontrar en nuestra página de YouTube siempre que desees. Ten en cuenta que el valor cancelado corresponde a la certificación y carnet de manipulación, de modo que solo necesitas conexión, internet, tu celular, computador o tablet y la mejor disposición para aprender. Una vez que canceles este curso, puedes acceder a él las veces que quieras una vez te hayas certificado. Si nos sigues en nuestras redes sociales y en nuestra página de YouTube, puedes mantenerte actualizado con nuestros cursos cada vez que lo desees. Te invitamos a aprender de forma fácil en tu tiempo libre y en pocos días. Nos vemos adentro. Marco normativo. En Colombia existe una ley que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las empresas que fabrican, procesan, preparan, envasan, almacenan, transportan, distribuyen y comercializan alimentos y materias primas para consumo humano. Todos los requisitos también para adquirir notificaciones, permisos y registros sanitarios. Esta es la resolución 2674 de 2013. Existen otras leyes que la preceden y que han sentado las bases para regular y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos en Colombia.
se trata del decreto 3075, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, donde determina que la salud es un bien e interés público. Regula también todas las actividades que deben generar factores de riesgo para el consumo humano, derogada por la Resolución 2674 de 2013. La Ley 9 de 1997 es considerada el Código Sanitario Nacional, por cual se dictan medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección del medio ambiente, el suministro de agua, el saneamiento básico de edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres y derechos de los habitantes respecto a la salud. Y por último, el decreto 60 de 2002, por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP en las fábricas de alimentos y se regula el proceso de certificación. A continuación veremos una serie de definiciones establecidas en la resolución para que entiendas temas y conceptos claves para un manipulador de alimentos. Lo primero es saber qué es un alimento. Según la norma, es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de todos sus procesos biológicos. Se entiende, incluido también en la presente definición, las bebidas no alcohólicas y aquellas sustancias con que se saborizan algunos comestibles, es decir, adictivos, saborizantes, colorizantes y que se conocen con el nombre generado de especias. A pesar de que el agua no aporta nutrientes a nuestro organismo, también es considerada un alimento y cumple los mismos requisitos que los alimentos en esta norma. Alimento adulterado es aquel al que se le ha reemplazado o sustraído uno de los elementos constituyentes y se ha reemplazado por otro tipo de sustancias. Alimentos alterados son aquellos alimentos que sufren modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que les son propios por agentes físicos, químicos o biológicos. Alimentos fraudulentos son aquellos que se le designa o expende con nombre distinto al que se le corresponde. Su envase, rotulado o etiquetado contiene diseños o declaraciones ambiguas o falsas. Estos tres tipos de alimentos pueden generar graves consecuencias en la salud de los consumidores. Según el INVIMA, existen tres tipos de alimentos. Alimentos de bajo riesgo en salud pública, que son aquellos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen su crecimiento. Los alimentos de medio riesgo en salud pública, que son aquellos que pueden contener microorganismos patógenos, pero que normalmente no favorecen su crecimiento. Y los alimentos de alto riesgo en salud pública, que son aquellos que pueden contener microorganismos patógenos, pero también favorecen su crecimiento y la formación de toxinas en el alimento. Además, estos patógenos pueden contener también químicos nocivos para la salud de los consumidores. Existe también los alimentos genéticamente modificados, que son aquellos derivados en su totalidad o en forma parcial de un alimento que ha sido genéticamente modificado. Existe en Colombia autoridades sanitarias competentes que regulan el sector de los alimentos. El más importante es el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Esta autoridad sanitaria se encarga de funciones de inspección, vigilancia y control y adoptan las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. A través de la resolución 719 de 2015 se establece la clasificación de los alimentos para consumo humano dependiendo del riesgo para la salud pública. El INVIMA identifica los productos que requieren registro, permiso o notificación sanitaria. Como lo vimos en las definiciones anteriormente, existen 3 tipos de alimentos. Dependiendo el riesgo en salud pública, existen los de menor riesgo, los de riesgo medio y los de riesgo alto o mayor. Según la resolución, aquellos alimentos que son considerados de mayor riesgo en salud pública se les debe otorgar un registro sanitario, el cual tiene una vigencia de 5 años. Esos alimentos son derivados lácteos, agua potable tratada, derivados cárnicos, pollo o pescado, gaseosas, bebidas energéticas, entre otros alimentos. Los alimentos de riesgo medio en salud pública se les otorga permiso sanitario, el cual tiene una vigencia de 7 años. Entre esos alimentos se encuentran el aceite, las pastas, las pulpas de frutas, las arepas, los turrones, las harinas precocidas, entre otros. Y por último, los alimentos de menor riesgo en salud pública, a los cuales se les otorga notificación sanitaria y tienen una vigencia de 10 años. Materiales de empaque. Existen diferentes tipos de envases o materiales de empaque. Por ejemplo, los envases primarios, que son aquellos artículos que están en contacto directo con los alimentos, destinado a contener desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo de agentes externos y alteraciones y contaminantes. También se encuentran los envases secundarios, que son aquellos diseñados para dar protección adicional al alimento contenido en un envase primario o para agrupar un número determinado de envases primarios. Envases terciarios, que son aquellos artículos diseñados para facilitar la manipulación y el transporte de varios envases primarios o secundarios, para protegerlos desde su manipulación física y evitar los daños inherentes al transporte. Adjunto a esto, se hace un proceso de embalaje, en el cual los elementos que permiten proteger los envases primarios de las influencias externas y lograr un mantenimiento y almacenamiento adecuado. Incluye los envases secundarios y terciarios. Existen diferentes lugares en donde se puede manipular alimentos. Uno de estos es el expendio de alimentos, que es el establecimiento destinado a la venta del alimento para consumo humano, es decir, el último ciclo en la cadena productiva en donde se entrega el producto directamente al consumidor o cliente final. Fábrica de alimentos. Es el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. También se encuentran los restaurantes o establecimientos gastronómicos, que es el establecimiento fijo destinado a la preparación, servicio, expendio y consumo directo de los alimentos. También existen procesos fundamentales para la transformación y procesamiento de los alimentos. Uno de estos, y puede ser de los más importantes, es el proceso tecnológico, el cual es la secuencia de etapas y operaciones que se aplican a las materias primas y demás ingredientes
para obtener un alimento. Esta definición incluye la operación de envasado y embalaje del producto terminado. Los procesos de auditoría se consideran como exámenes sistemáticos funcionalmente independientes, mediante el cual se logra determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los procesos y objetivos propuestos. El control son las condiciones en las que se observan procedimientos correctos y se verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos. Acciones o medidas correctivas. Cualquier tipo de acción que deba ser tomada como el resultado del monitoreo o vigilancia de un punto crítico que esté por fuera de los límites establecidos se considera una medida correctiva. Es importante el monitoreo y la vigilancia de los procesos, ya que son aquellas secuencias de observaciones y mediciones de límites críticos diseñadas para producir un registro fiel y asegurar dentro de los límites críticos establecidos la permanente operación del proceso. La desviación es cuando el proceso no se ajusta al rango del límite crítico establecido. El manipulador debe estar capacitado en los sistemas de análisis de peligro y puntos críticos de control HACCP, el cual es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. En este programa o sistema se deben establecer límites críticos, que son aquellos procesos que permiten separar lo aceptable de lo inaceptable en una determinada fase o etapa del proceso. También se debe hacer un análisis de peligro, el cual es un proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y condiciones que lo originan, para incidir y tomar decisiones relevantes para la inocuidad de los alimentos y por lo tanto debe plantearse en el plan del sistema HACCP. Los puntos de control crítico son las fases en las que se puede aplicar un control esencial para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Las empresas deben y se recomienda que se establezca un plan HACCP, que es el conjunto de procesos y procedimientos determinados y documentados de conformidad a los principios HACCP, con el cual se debe asegurar y controlar los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos. Manipulador de alimentos. ¿Quiénes son? Son todas las personas que intervienen directamente, en forma permanente u ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. ¿Qué requisitos debe cumplir un manipulador de alimentos? En eso se encuentran el estado de salud, las prácticas higiénicas, el lavado de manos, el plan de educación y la formación. Estado de salud. Primero, contar con una certificación médica en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos, por lo menos una vez al año. 2. Como resultado de la valoración médica, se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. Esto debe hacerlo una unidad médica y un médico competente. 3. La empresa debe tomar acciones cuando se sospeche que un manipulador padece una enfermedad susceptible de transmisión por los alimentos o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que presente un riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa.
Cada año, el empleador deberá realizar exámenes médicos a sus manipuladores de alimentos. Estos exámenes son reconocimiento médico ocupacional, examen coprológico, frotis faríngeo y examen de KOH en uñas, con el fin de identificar una micosis o presencia de hongos. El laboratorio debe hacer entrega del concepto médico apto como manipulador de alimentos. Educación y formación. Todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales sobre asuntos específicos que se tratan en la Resolución 2674 de 2013, la cual, como sabemos, habla sobre las buenas prácticas de manufactura en el sector de alimentos en Colombia. El plan de capacitación debe contener al menos los siguientes aspectos: metodología, duración, docentes, cronograma, temas específicos, el enfoque, contenido y alcance. La persona encargada de hacer la capacitación debe ser competente en las áreas relacionadas con la manipulación de alimentos y tener una profesión, formación y experiencia certificable. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para manejar el control de los puntos del proceso, vigilancia y monitoreo, conocer los límites del punto del proceso, las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites críticos. El manipulador debe ser muy minucioso en sus prácticas higiénicas, las cuales son las siguientes: mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla o gorro. No se permite el uso de reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios. Será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo nariz y boca mientras se manipula los alimentos. No se permite el uso de maquillaje, mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. En caso de llevar barba, bigote o patillas, se debe usar un cubrebarbas o retirárselas. Se debe mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas higiénicas en sus labores. Está prohibido en las áreas de proceso consumir alimentos, fumar, la presencia de mascotas o animales, el uso de celular o aparatos electrónicos y el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. El manipulador debe usar una indumentaria específica, determinada por la Resolución 2674. No se permite colores grises o aquellos que impidan evidenciar el estado de suciedad o su limpieza, con cierres o cremalleras y o broche en lugar de botones. Es decir, los botones están estrictamente prohibidos. El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. Los zapatos deben ser cerrados y antideslizantes. Es preferible que el uniforme sea de un color claro. El delantal debe permanecer atado al cuerpo de forma segura. La práctica higiénica más importante en un manipulador de alimentos es el lavado de manos. Bacterias y virus están presentes tanto en el medio ambiente como en la propia piel de las personas que no se lavan las manos y se transfiere a los alimentos que manipulan. Ya en los alimentos,
las bacterias pueden multiplicarse y causar enfermedades. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Antes de empezar a trabajar, antes y durante la preparación de los alimentos, antes de colocarse o cubrirse los guantes, después de ir al baño, luego de sacudirse, toser o usar un pañuelo o servilleta, luego de tocarse el cabello, la cara o alguna parte del cuerpo, después de fumar, comer, beber o masticar chicle o tabaco, luego de las actividades de limpieza y después de manipular residuos o dinero. Siempre lava tus manos con jabón antibacterial y agua potable. Es la forma más efectiva de mantener tus manos libres de microorganismos patógenos que pueden contaminar los alimentos y después causar enfermedades de intoxicación alimentaria. Nunca te afanes en el proceso de lavado de manos, ya que este debe durar por lo menos 1 minuto, para que el principio activo del jabón haga efecto sobre los microorganismos que se encuentran en tu mano. Si cumples cada uno de estos requisitos, evitarás la contaminación de los alimentos y ofrecerás productos con calidad e inocuidad. Requisitos higiénicos de fabricación en la industria de alimentos. La recepción de materia prima debe realizarse en condiciones que evite su contaminación, alteración y daños físicos. Las materias primas e insumos deben ser inspeccionadas previo a su uso. Es responsabilidad de la persona natural o jurídica propietaria del establecimiento garantizar la calidad e inocuidad de las materias primas e insumos. Los depósitos de materia prima y productos terminados deben ocupar espacios independientes. Las zonas donde se recibe o almacena materias primas estarán separadas de las que se destinan a elaboración o envasado del producto final. Toda materia prima debe poseer una ficha técnica, la cual debe estar a disposición de las autoridades sanitarias competentes cuando ésta lo requiera. Los envases y embalajes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deben reunir los siguientes requisitos. Los envases y embalajes deben estar fabricados con materiales tales que garanticen la inocuidad de los alimentos. El material de envase y embalaje debe ser adecuado y conferir una protección adecuada contra contaminantes. No deben haber sido utilizados previamente para fines diferentes que puedan afectar la contaminación del alimento a contener. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio exclusivo para este fin, en condiciones de limpieza y debidamente protegidos. Todos los procesos de fabricación del alimento, incluidas las operaciones de envasado y almacenamiento, deben realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación de los alimentos. Para cumplir con este requisito, se debe controlar factores tales como el tiempo de exposición de los alimentos al aire, la temperatura de cocción, refrigeración y conservación, la humedad del área, el pH de los alimentos, la presión y la actividad acuosa de cada alimento, ya que estos factores favorecen la proliferación y el crecimiento de microorganismos. Adicionalmente, se debe vigilar las operaciones de fabricación, tales como congelación, refrigeración, deshidratación, tratamiento térmico y acidificación, asegurando que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros factores
no afecten ni alteren o contaminen los alimentos. Fabricación de alimentos. Los procedimientos mecánicos de manufactura, tales como lavar, pelar, cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar y entre otros, deben realizarse de manera tal que se protejan los alimentos y las materias primas de los contaminantes. Cuando en los procesos de fabricación se requiera el uso de hielo en contacto directo con los alimentos y sus materias primas, este debe ser fabricado con agua potable y manipularlo en condiciones que garantice su inocuidad. Se debe tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la contaminación por metales y otros elementos extraños, instalando mallas, trampas, imanes, detectores de metal o cualquier otro método apropiado para evitar la contaminación física en un alimento. No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración, debido al riesgo de ruptura y contaminación de los alimentos. Los productos devueltos a la empresa por defecto de fabricación que tengan incidencia sobre la inocuidad y calidad del alimento no podrá someterse a procesos de reenvase, reelaboración, reprocesos, corrección o reesterilización bajo ningún concepto, ya que estos productos se consideran de alto riesgo para la calidad e inocuidad del producto final. Las operaciones de envasado y embalaje de los alimentos o materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos. Registro de elaboración, procesamiento y producción. Cada lote debe llevar un registro legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración, procesamiento y producción. Estos registros se conservarán durante un periodo que exceda el de la vida útil del producto, salvo en casos de necesidad específica, no se conservará más de 2 años. Cada envase y embalaje debe llevar marcado y grabado la identificación de la fábrica productora y el lote de fabricación, la cual se debe hacer en lenguaje claro, de forma visible, legible e indeleble. Números alfanuméricos, ranuras, barras, perforaciones, fecha de producción, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. A partir del lote, fecha de vencimiento o fabricación, se debe garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás de los productos elaborados, así como de las materias primas utilizadas para su fabricación. No se aceptará el uso de adhesivos para declarar esta información, ya que se debe realizar directamente en el empaque primario del producto. ¿Qué son los alimentos? Todas las sustancias o producto de cualquier naturaleza, sólido o líquido, natural o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la correcta nutrición humana y como productos dietéticos en casos especiales de alimentación. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico a alimentos suficientes, inocuos, sanos y nutritivos que cubran sus necesidades nutricionales y referencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana. Todos los alimentos están formados por nutrientes, que es toda sustancia que contiene los alimentos y que son necesarios para vivir y mantener la salud. Estos pueden ser macronutrientes o micronutrientes. Los primeros están conformados por los hidratos de carbono o los carbohidratos,
En este grupo de alimentos se encuentran las harinas y azúcares de diferente procedencia. Segundo, las proteínas. Tercero, las grasas o lípidos. Y los micronutrientes como vitaminas y minerales. Todos los alimentos que consumimos diariamente pueden clasificarse en 3 tipos: alimentos perecederos y no perecederos, y otros que se consideran intermedios. Es fundamental que todo el mundo conozca esta información para evitar enfermedades derivadas de la mala manipulación y almacenamiento de los alimentos. Los alimentos perecederos son aquellos que contienen menor duración y requieren mayor cuidado para su conservación. En estos alimentos se sugiere rotarse cada 72 horas. Por ejemplo, las carnes, las aves, los pescados, mariscos, lácteos, frutas, verduras, huevos, tortilla, pan y algunos embutidos. Estos alimentos, por sus características organolépticas, favorecen y contienen microorganismos que pueden multiplicarse y alterar el alimento, ocasionando a su vez enfermedades de transmisión de alimentos. Los alimentos no perecederos son aquellos que tienen mayor duración y no requieren de tantos cuidados para su conservación. Estos alimentos se deben rotar cada 15 días. Por ejemplo, los aceites, las galletas, sopas, cereales, especias y condimentos, vinagres, mayonesa, salsa de tomate, mostaza, chiles enlatados, mariscos en lata, jugos envasados, vegetales en lata, azúcar, sal, harina, granos, vinos y licores, cervezas y refrescos. La cadena alimentaria es el conjunto de etapas que sufre un alimento desde su lugar de origen hasta el lugar de consumo. La unión entre los distintos eslabones sería el transporte. La cadena de alimentos incluye desde los procesos de materia prima, producción, transporte y logística, sucursales, almacenamiento, venta, distribución y entrega final al cliente. En cada una de estas etapas se debe garantizar la higiene alimentaria, que son todas las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la calidad e inocuidad de los productos para consumo humano. Si se quiere conseguir alimentos realmente higiénicos, todo el personal involucrado en su producción y comercialización debe guardar unas buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es la contaminación de los alimentos? Se considera un contaminante a cualquier elemento o agente vivo o inerte que presente un peligro para la calidad e inocuidad de los alimentos. Es decir, cualquier agente extraño capaz de producir un efecto adverso o negativo para la salud de los consumidores. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de los alimentos? Estas son las personas, las plantas, los animales, el agua, las aguas residuales, el suelo y el aire. Los microorganismos que causan enfermedades se pueden encontrar en cualquier lugar, pero principalmente en las personas que manipulan los alimentos. Existe tanto peligro como riesgo en los procesos de contaminación. Un riesgo es la probabilidad o posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y que afecte la inocuidad del alimento. Y un peligro es cualquier agente químico, físico o biológico que puede contaminar un alimento y causar un efecto perjudicial en la salud. Los peligros se clasifican en 3 grandes grupos: biológico, físico y químico. Los riesgos biológicos están conformados por microorganismos como bacterias, virus, parásitos y hongos.
También se pueden incluir insectos como mosca, mosquitos, abejas, entre otros. Los riesgos físicos son elementos extraños, por ejemplo, vidrio, plástico, cabello, uñas y otro elemento físico que se pueda encontrar en los alimentos. Y los riesgos químicos son productos, por ejemplo, de limpieza, fertilizantes, de desinfección, productos utilizados para la fumigación, entre otros. ¿Cómo pueden controlarse los riesgos físicos? En la cocina o áreas de producción se debe utilizar gorros o mallas para cubrir el cabello y evitar que estos caigan en el alimento. También se pueden utilizar tamizadores para colar los alimentos y filtrar cualquier tipo de elemento extraño. No se puede llevar pendientes, aretes u otro tipo de joyas o efectos personales, protegiendo las luces de la zona de trabajo, utilizando una protección para evitar que cuando éstas se rompan, vidrios y objetos caigan en los alimentos. Usando productos químicos con autorización sanitaria. Es importante que los productos que utilizamos en la limpieza y desinfección de las áreas de procesos sean avalados y de tipo alimenticio para evitar problemas de intoxicación. Además, los productos deben utilizarse en la dosis exacta para evitar intoxicaciones alimentarias por productos químicos. Almacenar los productos de limpieza y desinfección en un lugar exclusivo separado de los alimentos. También se debe evitar usar envases que ya hayan sido utilizados para contener productos de limpieza y desinfección. Evitar utilizar estos envases para contener o almacenar alimentos. Evitar manipular las cajas contra cebos o cualquier placebo que se haya utilizado para el control de plagas y roedores. Rotular adecuadamente los productos químicos en nuestras áreas de procesos, ya que estos pueden ser confundidos en algún momento por descuido y ser adicionados a los alimentos. Nunca utilizar envases tóxicos para almacenar alimentos. Lavarse correctamente las manos después de utilizar un producto químico. No pulverizar insecticidas ni ambientadores sobre los productos o las zonas de trabajo. No tener medicamentos almacenados en los lugares donde se almacena o manipulan alimentos. ¿Cómo controlar los riesgos biológicos? Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos que utilizamos y los espacios en los que vivimos. Manipular y gestionar adecuadamente los residuos que generamos en casa, en la oficina o en nuestro trabajo, evitando el contacto directo con ellos. Desechar los residuos orgánicos en los contenedores indicados para este fin. Cumplir con todas las medidas de higiene adecuadas durante tu jornada de trabajo, sea en la oficina o en el campo. Realizar chequeos médicos constantes a sus trabajadores, con el fin de evitar virus o infecciones que incluso puedan afectar a las personas o animales que nos rodean. Formar y fomentar en los trabajadores a que cumplan con las medidas sanitarias definidas por la empresa. Educar a los trabajadores en higiene y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Enfermedades transmitidas por alimentos. Una ETA se define como el síndrome originado por la ingesta de alimento o agua que contenga agentes etiológicos en cantidad suficiente que afecte la salud del consumidor a nivel individual o colectivo. Por otra parte,
Las enfermedades relacionadas con el consumo de agua son aquellas producidas por agua contaminada, con desechos humanos, animales o algún químico. Se consideran enfermedades transmitidas por el agua, el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la poliomielitis, la meningitis y la hepatitis A y E. 2 o más personas con sintomatología similar después de ingerir alimentos y o agua contaminados del mismo origen y donde la evidencia epidemiológica a los resultados de laboratorio indican a los alimentos o el agua como vehículo de la misma, constituyen un brote. Según la OMS, las enfermedades transmitidas por alimento constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. De acuerdo con estudios mundiales de la incidencia y mortalidad de las ETAs, se determinó que 31 agentes alimentarios pueden causar 31 enfermedades transmitidas por alimentos, 11 agentes etiológicos de enfermedades diarreicas, 1 por virus, 7 por bacterias y 3 por protozoos o parásitos. 7 enfermedades infecciosas invasivas, 1 por virus, 5 por bacterias, 1 por parásitos, 10 por el Milton y 3 por productos químicos. Estos 31 agentes causaron 600 millones de casos de ETA y 420.000 muertes a nivel mundial. Las causas más frecuentes de ETA fueron los agentes de enfermedades diarreicas, en particular la norovirus y Campylobacter sp. Otras causas principales de ETA diarreica fueron la Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxígena y Vibrio cholerae, en las subregiones con ingresos bajos según la OMS. ¿Cuántos tipos de ETA existen? Las ETAs pueden clasificarse en infecciones e intoxicaciones o infecciones causadas por toxinas. Infección es una enfermedad que resulta de la ingesta de alimentos que contienen microorganismos patógenos vivos. Por ejemplo, la salmonela, la shigella, el virus de la hepatitis A, trichinellas y otros. La intoxicación, en cambio, es causada por alimentos cuando las toxinas producidas por bacterias u hongos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad, incluso después de la eliminación de los microorganismos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes o comunes de las ETAs? Los síntomas dependerán del agente etiológico y del organismo que afecte a la persona. Las manifestaciones clínicas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor estomacal, vómito, náuseas, entre otros. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de las ETAs? Podrían considerarse 2 mecanismos de transmisión. El primero ocurre generalmente por contaminación fecal del alimento o inadecuado manejo del mismo, desde su producción hasta su consumo. Mientras que el segundo mecanismo ocurre por la ingesta de alimentos preparados o seleccionados inadecuadamente para el consumo, en los cuales los microorganismos tienen parte del ciclo de vida. En este grupo están principalmente las carnes y los lácteos. ¿Cómo llegan los gérmenes a los alimentos? A través de alimentos crudos, que se da por la contaminación cruzada, el entorno y los elementos ambientales, y las fuentes de contaminación, que primeramente son las personas, los utensilios y también pueden ser los animales. Utilizar agua no potable, instrumentos pequeños, frágiles y en mal estado que pueden fragmentarse y convertirse en elementos físicos que contaminan los alimentos. Mala protección de los alimentos,
ya que los dejan expuestos al aire demasiado tiempo y puede contaminarse con insectos, moscas y microorganismos que se encuentran en el ambiente. Una manipulación incorrecta, ambientes sucios o con presencia de sustancias tóxicas, presencia de animales o plagas que no son controladas debidamente. ¿Pero qué necesita un microorganismo para vivir y contaminar un alimento? Mediante factores que benefician el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, el tiempo. Si las condiciones son favorables, se pueden multiplicar muy rápidamente. Por eso es importante que los alimentos no pierdan cadena de frío, ya que a temperatura ambiente los microorganismos se reproducen rápidamente. La temperatura, como el calor, el frío y la congelación, es un factor que favorece o disminuye la proliferación de los microorganismos. Existe una zona de peligro donde los microorganismos pueden reproducirse muy velozmente. Esto se da entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados. Temperaturas de calor superiores a los 65 grados centígrados eliminan las bacterias, eliminando el riesgo de causar alguna ETA. Y las temperaturas de refrigeración y congelación producen en los microorganismos un estado de latencia que evita que estos se multipliquen. La humedad es un factor favorecedor del crecimiento bacteriano. La desecación lo dificulta. Por eso es importante controlar algunos ambientes y mantener humedades bajas. El tipo de alimento más nutritivo y con más cantidad de agua favorece a que se desarrollen más las bacterias y por lo tanto son más perecederas. El pH de los alimentos también es un factor que puede favorecer o desfavorecer el crecimiento microbiano, ya que entre más ácido es el producto o el alimento, menos riesgos tiene de contaminación alimentaria. Existen alimentos normativamente considerados como mayor riesgo en salud pública, ya que este tipo de microorganismo tiene más incidencia en la proliferación microbiana y tienen una carga de bacterias mayor que otros alimentos. Por ejemplo, los cárnicos y sus derivados, incluyendo la leche y sus derivados lácteos, las aguas envasadas, los alimentos que son para consumo infantil, los productos de la pesca y sus derivados, el huevo y también alimentos de baja acidez y acidificación. Por ejemplo, los enlatados. Una vez que estos productos han sido abiertos, lo recomendable es utilizarlos en el menor tiempo posible o refrigerarlos a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados. Teniendo en cuenta su contenido nutricional, existen alimentos de alto, medio y bajo riesgo. Por ejemplo, los alimentos de alto riesgo son los que tienen alto contenido de proteínas y de agua. Los de medio riesgo son los que tienen bajo contenido de agua y de proteínas. Y los de bajo riesgo son los que tienen bajo contenido de agua. Por ejemplo, en el semáforo rojo se encuentran proteínas como pescado, pollo, carnes y lácteos. En el semáforo amarillo se encuentran los vegetales, el brócoli, el coliflor, las zanahorias. Y en el semáforo verde se encuentran alimentos como por ejemplo las harinas, los azúcares, la sal, etc. Prevención de la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es cuando un alimento, superficie u utensilio contaminado transmite bacterias o virus a otro alimento que no está contaminado. Hay un cruce de contaminación de un alimento a otro. ¿Por qué es tan importante? La contaminación cruzada es una de las principales causas de las enfermedades transmitidas por alimentos.
para entender realmente en qué consiste la contaminación cruzada, es necesario identificar los dos tipos que existen: contaminación cruzada directa y contaminación cruzada indirecta. La directa es cuando un alimento contaminado está en contacto con un alimento sin contaminar. Y la indirecta es cuando el alimento sin contaminar está en contacto con utensilios sucios o que fueron mal manipulados. La contaminación cruzada directa aparece cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Es decir, esta situación se da cuando se encuentran alimento con alimento. Este caso es muy común y se puede dar en cualquier hogar o restaurante. A continuación, se muestra un ejemplo muy cotidiano. Mezclar alimentos entre sí. Por ejemplo, cuando mezclamos una ensalada, producto crudo, con uno cocido. El goteo de la sangre procedente de la carne cruda sobre un alimento procesado. El goteo de los líquidos de la carne descongelándose en el interior de la nevera sobre otros alimentos. La contaminación cruzada indirecta, en este caso, se da cuando los microorganismos o los patógenos llegan de un alimento a otro a través de la manipulación, los utensilios de trabajo y las superficies donde están llevándose los procesos de manipulación. En este caso, la contaminación es indirecta. Se da cuando no nos lavamos las manos a la hora de manipular otro tipo de alimento, que es una de las situaciones más comunes, ya que los microorganismos siguen permanente en nuestras manos. Cortar con un mismo cuchillo la carne cruda y luego la lechuga u otros vegetales crudos. Trocear el pescado crudo, limpiar la tabla con un papel de cocina y después partir el queso. Trocear algún alimento crudo y a continuación dividir en porciones una pizza sin limpiar el cuchillo a profundidad. La contaminación puede darse también de persona a alimento. Esto pasa cuando se manipulan alimentos crudos con las manos y después alimentos listos para el consumo sin lavarse las manos previamente. De superficie a alimentos. ¿Cómo se produce? Cuando se utilizan los mismos utensilios, superficies o tablas de picar para alimentos crudos y cocidos o listos para el consumo. ¿Cómo se puede evitar? Primero, almacenando los alimentos por separados en envases cerrados o bien cubiertos en la refrigeradora. Segundo, limpiar y desinfectar las superficies, el equipo y los utensilios después de cada uso. Tercero, lavar las manos con jabón después de manipular alimentos frescos sin desinfectar o crudos. Utilizar tablas con códigos de colores para los utensilios de la cocina. Estos es uno de los mecanismos más implementados y más importantes para evitar la contaminación cruzada. El color rojo para las carnes rojas, de cordero, de res, de ternera y de cerdo. El amarillo para las carnes blancas, como el pollo. El azul para pescados y mariscos. El verde para frutas y verduras. El marrón para productos cocidos o terminados. Y el blanco para queso. También nos encuentras en YouTube. Fácil, rápido y en cualquier dispositivo móvil o computador. Podrás acceder a todas nuestras clases de forma gratuita siempre que lo necesites. Suscríbete a nuestro canal y capacítate de forma gratuita y continua en manipulación de alimentos.
Microorganismos patógenos. Los microorganismos son seres vivos que solo pueden visualizarse a través de un microscopio. Los clasificamos en función del daño que puede causarnos. Existen microorganismos beneficiosos, los cuales nos pueden servir para elaborar alimentos, medicamentos, entre otros productos. Existen alimentos alterantes, que son los que nos avisan de su presencia, puesto que cambian en olor, el color, el sabor y la textura normal de los alimentos. Y existen los microorganismos patógenos, que son los más peligrosos, porque a simple vista no dan cambio en el alimento. Son los principales responsables de las enfermedades transmitidas por alimentos. Tipos de microorganismos. Existen los hongos. Así como la levadura, muchos de los microorganismos que integran el reino fungi son microscópicos. Estos microbios pueden generar enfermedades infecciosas y se desarrollan en el exterior de los cuerpos. Por ejemplo, en las uñas, en la piel, en el cuero cabelludo. Las bacterias son microorganismos unicelulares que pueden causar la alteración de los alimentos y producir enfermedades al consumidor. Las bacterias más comunes que se pueden presentar en los alimentos son la Escherichia coli, la Salmonella, el Staphylococcus aureus, entre otros. Los virus son microorganismos microscópicos que propagan especialmente a través del agua contaminada y los alimentos. Para reproducirse necesitan de otra célula viva. Los más comunes son causantes de enfermedades como la hepatitis A y la gastroenteritis viral aguda. Los protozoarios o parásitos también son microorganismos unicelulares. Uno de los más comunes que se transmite por alimento es la ameba. Se encuentra principalmente en el agua contaminada y vive como parásito dentro del intestino del ser humano, lo que puede ocasionar colitis, dolor abdominales, diarrea y entre otros síntomas. Veremos a continuación cuáles son los microorganismos más frecuentes causantes de ETAs. El Campylobacter se transmite en los alimentos, en el agua contaminada o sin tratar, en la leche cruda sin pasteurizar, en carnes, aves, pescados o mariscos crudos o pocos cocidos. Los síntomas comienzan de 2 a 5 días después de haber consumido el alimento, ocasionando fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal y náuseas. El Cryptosporidium se transmite al consumir agua contaminada, incluyendo agua de piscina o lagos, comer alimentos poco cocidos y contaminados, colocar un objeto contaminado dentro de la boca, incluso las manos. Los síntomas comienzan de 7 a 10 días después de haberse ocurrido la infección. Puede causar diarrea acuosa, deshidratación, pérdida de peso, dolores estomacales, fiebre, náusea y vómito. La bacteria Clostridium perfringens se puede transmitir en alimentos dejados por un largo tiempo fuera de la refrigeración. También por carnes, productos cárnicos, aves, productos avícolas y salsas de carnes. Los síntomas comienzan de 12 a 24 horas y pueden ser dolores abdominales fuertes y diarrea acuosa. Listeria monocytogenes se transfiere a través de la leche, el queso sin pasteurizar, pescado y mariscos ahumados y ensaladas preparadas en el supermercado, vegetales crudos y embutidos. Los síntomas tardan hasta 2 meses en manifestarse y puede ser fiebre, escalofrío, diarrea, dolor de cabeza, dolor de espalda, abdominales, meningitis. En mujeres embarazadas puede llegar a provocar el aborto. La Escherichia coli se puede transmitir a través de carnes poco cocidas, especialmente la carne molida. Es muy frecuente encontrarla en alimentos como la hamburguesa, la leche y jugos sin pasteurizar, la fruta y vegetales frescos.
contacto de persona a persona. Los síntomas pueden comenzar de 1 a 9 días después de comer el alimento, presentando síntomas como calambres, dolores abdominales, vómito y diarreas grave. Esta puede ser con presencia de sangre. Personas jóvenes pueden desarrollar insuficiencia renal aguda e incluso morir. Norovirus y otros calcivirus se pueden encontrar en alimentos como el marisco o alimentos de mar contaminados con heces fecales. Alimentos listos para consumir que han tenido contacto con personas infectadas. Los síntomas más frecuentes son las náuseas, vómito, dolor estomacal. Usualmente aparecen en 24 o 48 horas. La bacteria Salmonella. Esta bacteria puede encontrarse en el huevo crudo o no cocinado completamente, leche o jugos crudos sin pasteurizar, queso, pescado y mariscos, frutas y verduras frescas. Los síntomas aparecen entre 6 a 72 horas después de consumirlos. Dolor de estómago, diarrea, náuseas, escalofrío, fiebre y dolor de cabeza son los síntomas relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos ocasionadas por la salmonela. Toxoplasma Golgi. Este parásito se puede transmitir en alimentos y aguas que están contaminados por heces fecales de gatos, en las carnes crudas y poco cocidas. Los síntomas más frecuentes aparecen de 10 a 13 días después de haber consumido el alimento. Los síntomas son parecidos a los de una gripa normal. Puede causar problemas en el embarazo, incluyendo aborto y defectos al nacer. La bacteria Vibrio vulnificus, que se puede encontrar en mariscos y pescados crudos o poco cocidos. Los síntomas más frecuentes son diarrea, dolor de estómago y vómito. Para prevenir estas enfermedades, se deben tener en cuenta las 5 claves para la prevención de las ETAs. Clave número 1. La limpieza. Lavarse las manos con jabón antes y durante la preparación de los alimentos. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos. Puede utilizar cloro, 1 litro de agua por 4 cucharaditas de cloro. Lave y desinfecte de forma frecuente congeladores, refrigeradores y otros equipos en donde se almacene alimentos. Clave número 2. Separar. Separe alimentos crudos de los alimentos cocidos y listos para consumir. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos o tablas de cortar, para manipular carnes, pollo, pescado y otros alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes limpios y separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. Clave número 3. La cocción. Cocine completamente los alimentos, especialmente carnes, pollo, huevo, pescado y marisco. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzan una temperatura superior a los 70 grados centígrados. Si va a recalentar o a reconstituir algún alimento, asegúrese que éste haya tenido una conservación adecuada. Recaliéntelos a una temperatura suficiente para que el alimento quede bien cocido. Clave número 4. La temperatura. No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos bajo una temperatura de 5 grados centígrados o inferior. Mantenga la comida caliente arriba de los 65 grados centígrados. No guarde alimentos por mucho tiempo, aunque sea en el congelador. Recuerde, tanto en la nevera como en el congelador, los alimentos también pueden llegar a deteriorarse. No descongele los alimentos a temperatura ambiente.
Cuando vaya a descongelar una proteína o un alimento perecedero, debe hacerse al menos 24 horas antes a temperatura de refrigeración. Clave número 5. La seguridad. Use agua potable y seleccione alimentos sanos y frescos. No consuma lácteos que no estén hechos a base de leche pasteurizada. Adquiera embutidos solo de empresas autorizadas. Lave muy bien las frutas, las verduras, las hortalizas, especialmente si se van a consumir crudas. Revise las fechas de vencimiento y las condiciones organolépticas de los productos antes de utilizarlos. Programa de limpieza y desinfección. ¿Qué representa la limpieza en los procesos de alimentos? La limpieza y desinfección son operaciones dirigidas a combatir la proliferación y cantidad de los microorganismos que producen contaminación en los alimentos y causan su deterioro. Debes reconocer entre dos conceptos. Primero, ¿qué es la limpieza? Es el proceso por el cual se separa la suciedad adherida a una superficie con ayuda de un jabón o detergente. Y la desinfección es la aplicación de métodos físicos y químicos a superficies correctamente limpias, con el fin de disminuir considerablemente o eliminar los microorganismos presentes. Para los dos procesos anteriores, se debe saber y conocer acerca de los productos que se utilizan. Primero, el detergente, que es la sustancia que ayuda al desprendimiento, disolución y dispersión de la suciedad y grasa. Segundo, el desinfectante, que es un agente o sustancia química utilizado para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos presentes en la superficie. Los productos utilizados para la limpieza y la desinfección deben ser de tipo alimenticio, avalados como tal por la Secretaría de Salud. Es preferible que estos productos sean de origen orgánico y biodegradable, ya que afecta menos la calidad y durabilidad de los equipos y utensilios utilizados. Evitar al máximo utilizar productos como cloro, ya que pueden oxidar las áreas, equipos y utensilios que son a base de acero inoxidable. Evitar el uso de detergente en polvo, ya que este deja demasiados residuos, olor y sabor en las superficies y pueden llegar a contaminar los alimentos. Los productos y desinfectantes utilizados no deben tener fragancias ni olores, ya que estos pueden adherirse a los alimentos y contaminarlos y afectar su sabor. Evitar el uso de desinfectantes para pisos caseros, ya que estos ofrecen una fragancia muy fuerte para áreas y procesos donde se manipula alimentos. El producto o jabón desinfectante utilizado para el lavado de manos también debe ser de tipo alimenticio y debe estar libre de colores y fragancias artificiales. La limpieza y la desinfección contribuyen a la seguridad de los alimentos, ya que donde no hay suciedad ni microorganismos se puede lograr mejores productos. El consumidor percibe y valora estos procedimientos muy importantes en la preparación de los alimentos. ¿Cuáles son los tipos más comunes de limpieza en la industria? El primero y más empleado es la limpieza manual, la limpieza por inmersión o remojo, la limpieza in situ o en sitio, limpieza con espuma y limpieza por aspersión. En los procedimientos de limpieza se debe tener en cuenta aspectos como los productos químicos, la acción mecánica,
el tiempo y la temperatura. La limpieza puede realizarse utilizando varios métodos, entre esos físicos y químicos. Los procedimientos de limpieza consistirán en eliminar los residuos grandes de las superficies, aplicar una solución detergente para despegar la capa de suciedad y de bacterias, aclarar con agua para eliminar la suciedad adherida y los restos de producto detergente. Y por último, desinfectar en profundidad si la zona o equipo lo requieren. Estos principalmente los que tienen un contacto directo con el alimento. Los procesos de limpieza y desinfección deben abarcar todas las áreas, equipos, manipuladores, procesos de preparación de alimentos y utensilios, con el fin de evitar la contaminación cruzada en los elementos de aseo. Es indispensable que cada área tenga un código de colores para estos mismos. Por ejemplo, la zona donde se almacena o se procese alimentos, se recomienda el uso verde para escobas, traperos, recolectores y otros elementos de aseo. Para áreas de desinfección de útiles o herramientas o áreas de almacenamiento de materias primas, se puede utilizar el color amarillo. Para las zonas de uso general o áreas comunes como oficinas, comedores, pasillos, se utiliza el color azul. Y para los baños y zonas de alta carga bacteriana se utiliza el color rojo. Programa de manejo integral de residuos sólidos. Es cualquier material que es considerado desecho y es necesario eliminarlo. Esta eliminación tiene como objetivo evitar problemas sanitarios, medioambientales, entre otros. Se entiende por manejo de los residuos a la intervención humana en los procesos de recolección, transporte, depósito en instalaciones sanitarias preparadas y finalmente al tratamiento para aprovechar el residuo en cuestión o eliminarlo. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, los residuos se clasifican en 4 grupos. Primero, residuos aprovechables, en los cuales se incluye el cartón, el plástico, el vidrio, el papel, metales, entre otros. Estos se depositan en la caneca de color blanco. Los residuos orgánicos aprovechables, incluyendo restos de comida y desechos agrícolas o agroindustriales. Estos se depositan en la caneca de color verde. Tercero, los residuos no aprovechables, por ejemplo, papel higiénico, servilleta, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados. Estos se depositan en la caneca de color negro. En las canecas de colores rojos se depositan los desechos peligrosos, incluyendo los hospitalarios. Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evita una mayor contaminación ambiental. En estos contenedores podemos almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceite de cocina usados, aerosoles, productos tecnológicos, entre otros. En estas canecas rojas también se deben depositar los recipientes de los productos químicos que utilizamos en los procesos de limpieza y desinfección. Consejos para separar y manejar correctamente los residuos. A pesar de la enorme importancia del manejo adecuado de los residuos, muchas personas no saben cuáles son los pasos adecuados para manejar sus residuos, lo que ocasiona problemas ambientales, sanitarios e higiénicos en la comunidad. Tenga en cuenta que los residuos también es una de las principales causas de contaminación de alimentos, ya que generan plagas, insectos y contaminantes que pueden poner en riesgo la inocuidad de los alimentos.
las 3 R: reducir, reusar y reciclar. La reconocida fórmula es una medida confiable de minimizar los residuos en cualquier espacio. ¿Qué debemos hacer en el programa de manejo integral de residuos sólidos? Tener un número suficiente de canecas de residuos con tapa y apertura mediante pedal. Debe existir un cuarto de residuos donde se encuentren los contenedores. Tirar los residuos diariamente. Mantener separada la zona de los residuos de los alimentos. Los cubos o recipientes de residuos deben disponer de una bolsa de un solo uso. Lo que no debemos hacer: no se debe dejar los residuos fuera de los contenedores. No se puede dejar la tapa abierta de los recipientes o canecas de residuos, ya que esto favorece la proliferación de moscas y otros insectos. Se debe lavar con frecuencia las canecas de los residuos sólidos para evitar generación de malos olores que pueden afectar las áreas de trabajo. Capacitar continuamente al personal manipulador sobre el manejo de los residuos y sobre la separación en la fuente como una de las principales medidas para garantizar el manejo de los residuos. Control integral de plagas. Un plan integral de manejo de plagas debe contar con la acción preventiva que, bien ejecutada, hace más fácil el control por otros medios. La aplicación de medios químicos, en caso de ser necesario, debe ser llevada a cabo por personal idóneo y con los productos adecuados para evitar contaminar los alimentos, lo que resultaría doblemente peligroso. La implementación de medidas preventivas y correctivas minimizan los problemas manteniendo las plagas controladas y lejos de las instalaciones. Para esto, se debe establecer una vigilancia periódica de las plagas, con el fin de programar sus mantenimientos correctivos y preventivos y evitar su proliferación en las áreas de trabajo. Tipos de plaga que encontramos en la industria de alimentos. Roedores. Varios estudios demuestran que los roedores son portadores de múltiples enfermedades ocasionadas por parásitos, bacterias y virus. Eso quiere decir que pueden infectar los alimentos a través de excremento u orina infectada, como el contacto directo con partes de su cuerpo que sean portadores de microorganismos causantes de enfermedades. Algunas de las enfermedades más graves que pueden transmitir son leptospirosis, listeriosis y yardiosis, entre otras. Las cucarachas. Estas tienen tendencia a alimentarse de excremento y basura de cualquier tipo. En consecuencia, pueden funcionar como vectores de enfermedades causadas por materiales en descomposición del que se han alimentado previamente o por los microorganismos presentes en sus heces fecales. Las enfermedades más típicas de este tipo de plaga son la salmonelosis, campylobacteriosis y la shigelliosis. Las moscas. Gracias a las moscas, la contaminación de los alimentos se puede producir por el contacto con las plagas, las heces o un líquido que segregan antes de alimentarse, el cual les sirve para disponer los sólidos y digerirlos. Las 3 especies más estudiadas y por tanto la que más afectan a este sector son las moscas domésticas, la mediterránea de la fruta y la mosca del vinagre. Suelen provocar enfermedades intestinales como la salmonela y la Escherichia coli. Las hormigas actúan de portadores de microorganismos y enfermedades igual que la mosca, aunque en este caso podemos encontrar una especie llamada la hormiga argentina que se posiciona entre las 100 peores especies invasoras del mundo. Sobre todo,
Funcionan como portadores de bacterias peligrosas, incluso mortales, como la salmonela, el estafilococo aureus y la Escherichia coli. Los procedimientos básicos para el control de las plagas son: inspección visual de las instalaciones en las áreas internas, inspección de las áreas externas, establecer los refugios de las plagas, examinar el sistema de manejo de residuos, establecer si los drenajes de líquidos y residuos líquidos son adecuados, establecer el control de la maleza, establecer el control perimetral de insectos y el control perimetral de roedores. Existen 2 medidas que se toman para el control de las plagas. Estas son, primero que todo, la medida pasiva. Son aquellas que sirven para impedir la entrada de insectos y roedores. ¿Qué se debe hacer? Sellar todos los huecos de ventilación, desagües, cañerías, entre otros. Instalar mallas en las ventanas, puertas de vaivén y cortinas de plástico. Mantener las instalaciones totalmente limpias. Mantener alejada la zona de los residuos. Guardar los alimentos en recipientes con tapa o sellado hermético. Repasemos. ¿Qué sucede si no se controlan las plagas? Hay daños, contaminación y deterioro de las materias primas, pérdidas económicas, daño en las instalaciones, equipos y áreas de proceso, mala imagen en la clientela. La presencia de plaga favorece la contaminación de los alimentos y por tanto las enfermedades transmitidas por alimento. Los principios básicos para el control de las plagas: número 1, impedir la entrada. Número 2, evitar el alimento. Número 3, eliminar los refugios. Número 4, la fumigación responsable. Y número 5, no usar plaguicidas sin indicaciones. 2. Medidas activas. Son todas las que sirven para eliminar los insectos y roedores que ya se encuentran cerca o dentro de las áreas de proceso. Lo que se debe hacer: los insecticidas, pesticidas y raticidas deben ser utilizados por empresas autorizadas y registradas. Los insecticidas y raticidas deben estar autorizados para la industria alimentaria. Utilizar trampas, electrocutadores de insectos, etc., que no contaminen los alimentos. Revisar las instalaciones periódicamente por si se detectan nidos, madrigueras o pisadas de roedores e insectos, incluyendo sus heces fecales. La empresa debe llevar un cronograma de fumigación y control de manejo integral de las plagas, ya que este es verificable por las autoridades sanitarias competentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis. Podrás acceder a nuestras videoclases y mantenerte actualizado en todos los temas referentes a la manipulación de los alimentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. El link lo encontrarás abajo en la cajita de descripción. Almacenamiento de los alimentos. El tiempo máximo en que un alimento conserva todas sus propiedades organolépticas, nutricionales y sanitarias se determina vida útil. Esta vida útil puede llegar a ser menor si no se tienen en cuenta los consejos de almacenamiento sanitario de los alimentos. Estos consejos, además, pueden evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea que pongan alimentos en el refrigerador, el congelador o el apartador. Cuenta con muchas oportunidades para evitar la transmisión de enfermedades. ¿Cuáles son las prácticas básicas de almacenamiento? Se debe refrigerar o congelar inmediatamente los alimentos perecederos.
Estos deben ser almacenados a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados una vez lleguen al centro de producción. Siga la regla de las 2 horas para dejar fuera los alimentos que necesitan refrigeración a temperatura ambiente. No permita que carnes, aves, mariscos, huevos, productos u otros alimentos que requieren refrigeración permanezcan a una temperatura ambiente por más de 2 horas. 1 hora si la temperatura ambiental es sobre los 90 grados Fahrenheit. Mantenga la temperatura de su refrigeración a 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados o menos. La temperatura de congelación debe ser entre 0 y 18 grados centígrados. Verifique las temperaturas en la mañana, en la tarde y en la noche. Verifique las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas. Esté alerta de los alimentos descompuestos. Se debe desechar cualquier alimento que se vea o huela sospechoso o con presencia de hongos. ¿Cómo almacenar los alimentos en el refrigerador? En el estante superior y medio se deben almacenar alimentos listos para consumir, como productos lácteos, comidas preparadas y alimentos envasados, sobras, carnes cocidas y ensaladas preparadas. En los estantes inferiores se debe almacenar las carnes crudas, aves y pescados en contenedores sellados para evitar que se toquen o goteen sobre otros alimentos. En el cajón de ensaladas y Fruger, las frutas y verduras que se han lavado antes. Asegúrese de que tus frutas, verduras y ensaladas estén envueltas en el papel o plástico con agujeros de aire para mantenerlas protegidas de cualquier contaminación. Para ensaladas y hierbas, intente envolverlas en una toalla de papel húmeda antes de guardarla para evitar que se sequen y se mantengan frescas por más tiempo. Si aplica estas normas de almacenamiento, va a evitar que se contaminen los alimentos y de esta forma evitará enfermedades transmitidas por alimento y garantizará la inocuidad y calidad. Asegúrate que el refrigerador nunca esté sobrecargado. El aire debe poder circular alrededor de los alimentos. Regla PEPS. Lo primero que entra es lo primero en salir. Esta es una regla de oro para garantizar la rotación de las materias primas. Clasificación según entradas y salidas. Por ejemplo, el color rojo para la primera salida, el color amarillo para la segunda salida y el tercero, el color verde para los alimentos que salen de último. Esta regla evitará que los alimentos caduquen o cumplan su fecha de vencimiento antes de utilizarlos. El alimento nuevo siempre debe colocarse detrás del alimento antiguo. Las latas abiertas nunca deben ser almacenadas en el refrigerador, ya que esto puede ocasionar contaminación química, especialmente en alimentos ácidos como frutas y tomates. Consejos para guardar todo tipo de alimentos. Afortunadamente, incluso en el refrigerador, tendrá secciones más cálidas y frías. La buena noticia es que los diferentes tipos de alimentos funcionan mejor a temperaturas ligeramente diferentes, por lo que con una buena planificación su comida durará más tiempo y será más fácil de encontrar. Cárnicos y comida de mar. La carne y el pescado se mantienen por más tiempo y se mantendrán en mejores condiciones si se almacena a temperaturas de congelación, es decir, a menos 18 grados centígrados. El queso y la mantequilla se deben almacenar a temperaturas de refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados. Deben estar separados de otros tipos de alimentos como las carnes, las frutas y las verduras, ya que los lácteos, por su composición natural, son más fáciles de alterar y afectar. Condimentos y especias. Cuando se trata de condimentos, manténganlos en la puerta o en el frente del estante superior.
una vez abiertos, se debe consumir lo antes posible. Los condimentos deben almacenarse siempre en recipientes debidamente tapados y en un lugar seco. Los huevos. Lave y desinfecte los huevos antes de guardarlos en la nevera. Manténgalos completamente secos. Los huevos frescos deben mantenerse bien durante aproximadamente un mes en el refrigerador. Frutas y verduras. Estas deben almacenarse en la parte inferior de la mayoría de los compartimientos para alimentos frescos. Está diseñada para mantener sus frutas y verduras frescas. Almacene las frutas y verduras en compartimientos separados, ya que algunas verduras, como el apio, la cebolla, el cebollín, entre otros, tienen olores fuertes que pueden afectar el sabor y el olor de las frutas. Comidas congeladas. Los alimentos en su congelador deben estar bien envueltos para evitar la quema del congelador, donde los alimentos se secan debido a la exposición al aire seco del frío. Por ejemplo, las carnes tienden a tomar una coloración negra debido a que se queman por el frío. Veremos cómo optimizar el espacio de almacenamiento y los factores ambientales con 7 reglas simples. Primero, rotación de los productos. El primer consejo para el uso eficiente del almacén de productos secos es rotar, rotar y rotar. El primer producto que entra de cada clase debe ser el primero también en salir y venderse. Para eso, debe tenerse en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. 2. Atención a la temperatura. Mantenga los espacios de almacenamiento frescos y bien ventilados. La temperatura debe mantenerse entre 10 a los 20 grados centígrados. Cuanto más fresco, mejor. Control de la humedad. Igualmente, las áreas de almacén deben tener un nivel de humedad del 15% o menos. Cuarto, la luz solar. Hay que evitar almacenar alimentos bajo la luz solar directa, ya que promueve la oxidación y por consiguiente pérdida de la calidad y valor nutricional de los alimentos. 5. Almacenar reduciendo riesgos. Guardar los alimentos a una distancia mínima de 20 centímetros del suelo y al menos 50 centímetros de la pared exterior. Reduce las posibilidades de condensación causada por la diferencia de temperatura entre el recipiente del producto y la superficie contra la que descansa. Sexto, ojo con las plagas. Para evitar la entrada de insectos, roedores y aves al almacén, las puertas y ventanas deben estar bien protegidas y mantenerse cerradas siempre que sea posible. 7. El tamaño del almacén. Las dimensiones deben ser correctamente y de acuerdo a las necesidades del negocio. Es importante para una buena gestión del mismo. Transporte de alimentos. Las condiciones sanitarias generales para la actividad de transporte de alimentos y bebidas son las siguientes. Número 1. El transporte de alimentos debe darse en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase y embalaje según sea el caso. 2. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados hasta su destino final, que podrán verificarse mediante plantillas de registro de temperatura del vehículo durante el transporte del alimento o al producto durante el cargue y descargue. 3. Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración y congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registros verificables.
Cuarto, revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el fin de asegurarse que se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias. 5. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materia prima deben estar fabricados con materiales tales que permitan su correcta limpieza y desinfección. Evitar al máximo materiales utilizados en madera y otros materiales que pueden ser porosos y fáciles de contaminarse. 6. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con diferentes riesgos en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada. 7. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin, se utilizan los recipientes, canastillas o implementos de materiales adecuados, de manera que se aísle el producto de toda posibilidad de contaminación. 8. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias primas con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su naturaleza representan riesgo de contaminación del alimento o las materias primas. Por ejemplo, productos químicos, combustible, grasas, entre otros. 9. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en el exterior en forma claramente visible la leyenda Transporte de Alimentos. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y o medio de transporte y por un acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. Diseño sanitario del vehículo. Los vehículos deben estar fabricados con materiales inalterables, resistentes a la corrosión y debe permitir la fácil limpieza y desinfección. El diseño de la unidad de transporte debe ser hermético y tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de calor en el caso de vehículos que transportan productos refrigerados o congelados. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado en caso de que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje. Estos deben contar con un sistema de cerrado que lo aísle del exterior. No debe existir comunicación entre la carga y la cabina del conductor. La unidad de transporte debe ser revisada previa al cargue de los alimentos y materias primas, asegurando que ésta se encuentra en óptimas condiciones de limpieza y desinfección. Se deben programar limpiezas y desinfecciones periódicas del vehículo, preferiblemente antes y después del cargue y descargue de alimentos y materias primas. Análisis de peligro y puntos críticos de control HACCP. Este sistema se aplica en los procesos de la cadena alimentaria para garantizar la inocuidad y la calidad, basándose en la identificación, monitoreo y control de los peligros identificados. Permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Para poder implementar el sistema HACCP, la empresa debe dar cumplimiento a una serie de condiciones previas, que son conocidas como los prerequisitos de las buenas prácticas de manufactura, o BPM. Cabe resaltar que la implementación de HACCP no es obligatoria para todas las empresas de alimentos. Sin embargo, es recomendable implementarla para garantizar la inocuidad total de los alimentos. Las buenas prácticas de manufactura y los programas de saneamiento básico son los prerequisitos para el programa HACCP.
el sistema HACCP consta de 7 principios o 7 pasos indispensables y que se deben cumplir para diseñar, implementar, evaluar, mantener y mejorar el sistema. El principio número 1 es realizar un análisis de peligro. Cada producto elaborado tiene una serie de pasos para su fabricación. En el análisis de la secuencia de los pasos, permite identificar los peligros potenciales desde un enfoque de afectación para el consumidor y evalúan los riesgos asociados en las etapas de producción. Esto indica además la implementación de las medidas de controles para el abordaje de los peligros identificados. Principio 2. Determinar los puntos críticos de control o PCC. Debemos determinar cuáles son los peligros más relevantes en cualquier práctica o procesamiento de una operación alimentaria, en la cual la pérdida del control puede significar un peligro para el consumidor. Para identificar los PCC, podemos usar herramientas como el árbol de decisiones. Principio 3. Establecer los límites críticos. ¿Cómo se considera aceptable? ¿Qué se considera aceptable y qué no es un producto o proceso controlado? En esta etapa establecemos los límites críticos, que no es más que los parámetros fijados para el control de los peligros de cada punto crítico. Es decir, el límite crítico son aquellos que se implementan para definir si el producto es inocuo o no. Cuarto principio. Establecer un sistema de monitoreo para los PCC. ¿De qué manera monitoreamos, medimos o hacemos seguimiento u observación de los puntos críticos de control? En esta etapa, debemos definir las acciones a realizar para determinar si la fase del proceso está bajo control, es decir, si se encuentra dentro de los límites establecidos en el paso 3. Quinto principio. Establecer acciones correctivas para los puntos críticos de control que no estén bajo control. Cuando el seguimiento de los límites críticos de un PCC indique cualquier desviación de las tolerancias específicas, se debe establecer y mantener procedimientos documentados para implementar acciones correctivas. Sexto principio. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que los sistemas HACCP funcionan y son eficientes. El sistema debe estar orientado a verificar que estén en niveles aceptables los peligros detectados. Actividades como auditoría, registro y archivos de datos hacen parte de esta etapa. Séptimo principio. Crear un método de documentación para el sistema HACCP. Se debe establecer una metodología para documentar cada uno de los principios, procedimientos, formatos y registros que validen y verifiquen la aplicación y eficiencia de los procesos HACCP. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis. Podrás acceder a nuestras videoclases y mantenerte actualizado en todos los temas referentes a la manipulación de los alimentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. El link lo encontrarás abajo en la cajita de descripción.